Shalom a todos nuestros amigos y hermanos, bienvenidos una vez más al Ministerio por Amor de Sion No Callaré. Hoy vamos a estudiar la Parashat Tetzaveh, que quiere decir mandarás. Esto está en el libro de Éxodo, capítulo 27, verso 20, al capítulo 30, 10. También tenemos la Haftará, que está en el libro de Ezequiel, capítulo 43, del verso 10 al 27. Vamos a ver un pequeño bosquejo. Tenemos en el capítulo 27, del verso 20 al 28, el altar y el atrio. En el capítulo 28, la consagración de Aarón y sus hijos. En el 29, las vestiduras sacerdotales. Y en el capítulo 30, prescripciones del servicio, hasta el verso 10. Bueno, vamos a entrar de lleno en esta porción y vamos a leer. Capítulo 27, verso 20, y dice así: Y tú mismo ordenarás a los Bene Israel que te traigan aceite pura de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer que la lámpara arda continuamente en la tienda de reunión, afuera del velo que está delante del testimonio. Desde la tarde hasta la mañana, Aarón y sus hijos la mantendrán en presencia del Eterno. Esto será estatuto perpetuo delante de los hijos de Israel por todas sus generaciones. Vamos a hablar un poquito del aceite para el alumbrado de la menorá, el candelero. Este tipo de aceite de oliva es un aceite muy especial. Este aceite es el más valioso y cotizado dentro de nuestra gastronomía a nivel mundial por varias particularidades. Como el aceite de oliva es el más selecto de todos los aceites, ya se han realizado estudios científicos varios a nivel mundial, el cual es cardiosaludable. Reduce el colesterol cuando es tomado en crudo y tiene grandes efectos para la salud del ser humano. Puede ser utilizado en alimentos, medicamentos y muchas más aplicaciones sin tipo de duda. Y una de ellas es para el encendido como combustible para el Mishkan en los tiempos de Moshe, para el cual se usaba. También el aceite tiene otro pequeño detalle, que este tipo de oro líquido, este aceite de oliva, como sabemos, no se puede mezclar con nada. Es totalmente imposible como con cualquier tipo de líquido que se mezcle. Siempre que va a quedar separado el aceite de cualquier sustancia que pongas al lado, sea agua, vinagre, vino, etc. Da lo mismo la sustancia. Esto nos da a entender que es una referencia de la separación del pueblo de Israel, el cual fue llamado como pueblo sacerdotal, y con este ejemplo nos marca la identidad de un pueblo que no era nada y fue llamado a seguir al Creador del universo, siendo apartado entre las naciones, para ser distinguido, Kadosh, apartado y diferente, como bien sabemos, durante muchos años, un pueblo santo más comúnmente conocido. Hay varias referencias de cómo este aceite se prensaba, cómo se trabajaba. Tenemos escritos rabínicos explicando que el aceite para el alumbrado no podía tener ningún tipo de sedimentos. El olivo se cosecha durante el invierno. En el tiempo del segundo templo se cosechaba 3 veces al año y tenía un proceso de prensado muy especial. Se machacaban las aceitunas en un mortero. El aceite que salía de allí fue el único apto para el candelero, porque no tenía residuos. Luego prensaba las aceitunas en un madero y finalmente fueron molidas con piedras de molino. Este aceite que salía
de estas dos últimas remesas servía para las oblaciones de harina, pero no para la menorá, para el candelero. Este aceite de alumbrado tenía que ser de la mejor, óptima calidad, representando a lo óptimo de la cosecha, lo mejor recogido y lo mejor de lo mejor. Pues esta luz que iba a brillar, que iba a dar vida a la menorá, era una luz profética del Mesías que había de venir. Sabemos que Yeshua es la primicia de los santos, la primicia de la resurrección de los muertos. Toda la creación del tabernáculo era sombra de lo que había de venir en un futuro, dando testimonio de nuestro Adón Yeshua. Pues Mashiach mismo es la luz del mundo, como leemos en el libro de Juan, capítulo 8, verso 12, que dice así. De nuevo, pues, les habló Yeshua diciendo: Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Imagínate esta situación: cada vez que Yeshua entraba en una habitación, cómo resplandecía y llamaba toda la atención de la gente. Clamaban, gritaban cuando pasaba por algún sitio, estuviera cerca o estuviera lejos. Incluso los ciegos y enfermos que no le veían, que estaban postrados en las calles, sabían que había una luz que volvía a brillar en Eretz Israel y traía sanidad divina y redención para su pueblo. En gran parte, en el nuevo pacto, en el Brit Hadashah, claman por esa luz que todo el pueblo de Israel esperaba a la venida del Ben David, del hijo de David. Este aceite de oliva representa el Ruach HaKodesh en el nuevo pacto. En el Mishkan se utilizaba de muchas maneras. Una de ellas es la que estamos viendo para el encendido de la menorá, del candelero. Pero también se utilizaba para ungir a los sacerdotes y otro tipo de libaciones que se ofrecían dentro del tabernáculo de reunión. Lo más importante de esto es que Yeshua mismo es la menorá donde se volcaba ese aceite especial de alumbrado. Este aceite alumbraba el santuario y todo el lugar santo mirando hacia el arca del pacto, el Arón Kodesh. Cuando Yeshua vino a la tierra, alumbró y dio esperanza a su pueblo Israel. La luz admirable que resplandecía con gloria y poder entre los hombres en aquel momento, y desde su venida sigue brillando por medio del Espíritu de Santidad que hoy mora dentro de todos los creyentes. Se manifestó esa gloria que había de venir. Era el tiempo indicado, el tiempo señalado por Elohim. La llegada del Mesías de Israel y el derramamiento del Ruach HaKodesh morando y habitando Betoham. Recordemos, en el anterior parashá hablamos sobre esto, que Dios quería morar dentro del corazón de todo su pueblo. Que por la gracia del Padre fueran redimidos y ungidos con el poder del Altísimo, tal y como leemos en el libro de Romanos, que lo escribe Rabbi Shaul. Romanos 8, 14, 15. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Elohim, estos son hijos de Elohim, porque no recibisteis espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que recibisteis el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y también en 1 Corintios 3, 16, 17. ¿No sabéis que sois santuario de Elohim y el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el santuario de Elohim, Elohim lo destruirá a él.
porque el santuario de Dios es Kadosh, el cual sois vosotros. Ya hemos visto el por qué y para qué debía ser este aceite de oliva tan especial, de esta calidad óptima y prensado especialmente para este servicio. Ahora veamos qué es la menorá y el candelero, para qué servía, cuál era su función, la cual tenía en el lugar santo de la tienda de reunión, del Mishkan, Hamakom Kadosh, y cuál era la ordenanza del Eterno sobre este candelero, menorá, que fue labrado a martillo, hecho de una pieza de oro con adornos florales. Tenía 7 brazos y tal como está escrito en Éxodo 25 del 31 al 39, para todos aquellos que quieran indagar algo más sobre la menorá. Vamos a ver que ese candelero y veamos qué había que hacer con él en el santuario por los Kohanim, por los sacerdotes. Shemot 25:20, acabamos de leerlo. Y tú mismo ordenarás a los hijos de Israel que te traigan aceite de olivas machacadas para el alumbrado, para hacer que la lámpara arda continuamente en la tienda de reunión, fuera del velo que está delante del testimonio, desde la tarde hasta la mañana. Aarón y sus hijos lo mantendrán en presencia del Eterno, será estatuto perfecto de parte de los Bené Israel por sus generaciones. Shemot 27:20. Vamos a ver aquí las funciones del candelero. El candelero, la menorá, era de 7 brazos, como estamos viendo en la fotografía. El sacerdote está ordenando o poniendo las mechas. Primeramente, se limpiaban por la mañana, solo lucía por la noche, no se encendía durante el día, solo desde el atardecer a la caída del sol hasta la mañana. Cada vaso, cada boca tenía capacidad para 0,15 litros. Tenía un consumo total de aceite por noche aproximadamente de algo más de 1 litro. La noche más larga era de 14 horas. Solo se encendía por la noche, como bien hemos dicho, y debía estar delante del testimonio del arca, el Aron Kodesh. Arderá como estatuto perpetuo de generación en generación delante de los Bené Israel. Sabemos que la menorá representa al Mesías Yeshua según Revelación capítulo 1, verso 12. Aquí en este dibujo vemos el candelero. En esta zona la vemos justamente enfrente de nosotros, detrás del sacerdote que está ministrando en el altar de incienso. Y el candelero se encontraba frente a la mesa de los panes de la proposición. Entramos en el capítulo 28 de Shemot y dice así: de entre los Bené Israel harás que se presente delante de ti a Aarón tu hermano y sus hijos con él, para que Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón, sean mis sacerdotes. Harás vestiduras sagradas para tu hermano Aarón, para honra y esplendor. Y tú mismo albarás a todos los sabios de corazón, a quienes he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, a fin de consagrarlo para que me sirva en el sacerdocio. Bien, aquí entramos en las vestiduras sacerdotales de honra y esplendor, las cuales debían ser hechas con un fin especial. Era para consagrar al Cohen Gadol, al sumo sacerdote. Esto indica que la tienda de reunión iba a ser levantada, tenía un propósito muy especial. El Elohei Israel quería morar con su pueblo Israel
de una forma muy especial. Y esa forma tan especial en hebreo se vuelve a llamar Betoham, morar dentro del corazón de los Bene Israel. Lo que quiere decir que para este fin había que empezar con el propósito de redención divina de su pueblo escogido. Pero Israel lo rechazó, pues no estaba listo, y el tabernáculo, tuvo que ser levantado, donde la misma Shekinah del Eterno moraría en el Arón Kodesh, el Arca Santa. El Eterno en el Sinaí quiso morar, dar el Ruach HaKodesh en el día de Pentecostés o Shavuot, como todos conocemos, en el corazón de los Bene Israel. Pero Israel no estaba preparado todavía. Por eso hubo que hacer un santuario donde el Arón Kodesh y la presencia del Eterno morara dentro de ella bajo unas órdenes específicas. Como sabemos, Aarón es el sumo sacerdote. Su ministerio es una sombra de un ministerio celestial en el tabernáculo verdadero que está en los cielos. Moshe vio todo lo que había en el tabernáculo celestial, según mi entender. También vio al sumo sacerdote eterno según el orden de Melquisedec, como está escrito en el libro de Hebreos capítulo 5, del 9 al 10. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue proclamado por Elohim sumo sacerdote el orden de Melquisedec. Aquí estamos hablando del sumo sacerdote eterno, que es nuestro rey Adón Yeshua. Este sumo sacerdote nos muestra la sombra venidera de Yeshua HaMashiach, que siendo perfeccionado por medio de la obediencia, alcanzó un ministerio superior que Aarón. Pues el ministerio sacerdotal terrenal tenía sus limitaciones, todo lo contrario que el celestial, que es eterno y por siempre. Pues Yeshua fue perfeccionado, fue optimizado, lo que conocemos en hebreo como Reshit, la primicia o lo óptimo de la primicia, para poder alcanzar este estatus superior de sumo sacerdote celestial dado por Abba según la orden de Melquisedec, sin principio y sin fin, como está escrito en el libro de Salmos, Tehilim 110, verso 4. Lo vamos a leer. Juró Adonai y no se retractará. Tú eres sacerdote por siempre según el orden de Melquisedec. Este sacerdocio ha sido injertado en el corazón de todo creyente que ha recibido el Ruach HaKodesh, pues difiere al sacerdocio arónico terrenal donde se quedaron anclados hasta el día de hoy, pues el Cohen, el sacerdote, tenía unas funciones que cumplir dentro del tabernáculo, tales como ofrendas de animales, oblaciones, ofrendas de incienso, sacrificios y muchas más ordenanzas a cumplir, las cuales le fueron reveladas a Moshe Rabenu, viendo a Yeshua ministrando en los lugares celestiales, como bien explica Hebreos 8, del 1 al 5. Moshe vio al sumo sacerdote cuando también vio el Mishkan, vio a Yeshua ministrando de una forma profética. Hebreos 8, del 1 al 5. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad de Elohim en los cielos. Ministró de las cosas santas y del verdadero tabernáculo que erigió a nuestro Adón y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote es constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también
éste haya tenido algo que ofrecer. Pero si estuviera en la tierra, no sería sacerdote en manera alguna, habiendo aún quienes siguen presentando ofrendas según la ley, los cuales son figura y sombra de las cosas celestiales, como le fue advertido a Moshe cuando estaba por terminar el tabernáculo, que dice así: mira, le dice, haz todas las cosas según el modelo que te fue mostrado en el monte. En el verso 5 explica muy bien que todas estas cosas son sombras y figuras de las cosas celestiales en la creación terrenal, ordenadas a Moshe, según Éxodo 25:40. Este lugar de reunión, el Mishkan, iba a ser un lugar temporal, donde morar, pues, como bien sabemos, todas las cosas terrenales son vanas y temporales, son efímeras. Pero todo lo que es concerniente a Elohim y al mundo espiritual son eternas e indestructibles, firmes y duraderas. Sin lugar a duda, pues están construidas bajo la roca de nuestra salvación, la cual es nuestro Adón Yeshua. Aquí tenemos al sacerdote terrenal que representa a Aarón. En esta diapositiva podemos ver cómo está ofreciendo incienso al Todopoderoso. Es sencillamente algo para que tengamos una fotografía, que tengamos una pequeña referencia. Y aquí vemos el sacerdocio celestial de Yeshua, el cual Moshe Rabenu vio cuando Abba, el Eterno, le dio los planos celestiales, vio al sumo sacerdote ministrando a ese sacerdote eterno que es según el orden de Melquisedec, al cual todos conocemos por su nombre, el cual es Yeshua HaMashiach. Aquí tenemos una fotografía para que tengamos una pequeña referencia también. Bien, como hemos visto, esta fotografía primera representa el sacerdocio terrenal, siendo la imagen de la sombra que había de venir en un futuro, con un sacerdocio totalmente eterno según el orden de Melquisedec, de una forma profética, sin principio y sin fin. Moshe vio en el Monte Santo muy bien detallado el Mishkan celestial, y yo creo que lo pudo ver incluso en 3 dimensiones, ese plano. Moshe, según las órdenes de cómo debía ser construido el Mishkan, con el propósito divino del sacerdocio celestial, el cual es el verdadero sacerdocio donde el Espíritu de Santidad intercede por todos nosotros, por medio del Cordero de Dios Yeshua, intercediendo por los santos día y noche delante del Todopoderoso, siendo Yeshua el Cordero y sumo sacerdote a la vez. Por eso el Eterno insistió de que todo fuera hecho según la visión que se le expresó en el monte Sinaí a Moshe. Dirigido por el Espíritu de Santidad con el Espíritu de Sabiduría, puestos sobre los hombres que Dios eligió para toda la obra del tabernáculo. Pues el Mesías no entró en un santuario hecho de manos de hombres, ni mucho menos como el que se hace en la tierra, sino más bien dentro de un victorioso tabernáculo Mishkan celestial hecho por Dios, el cual es el único y verdadero, atemporal, indestructible y divino. Yeshua, por su obediencia y rechazo al pecado, fue exaltado y glorificado con este hecho. Hebreos 9:24. Porque no entró el Mesías en un santuario hecho por manos, representados del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Dios por
todos nosotros. Seguimos leyendo Shemot 28, verso 4. Y estas son las vestiduras que harán: el pectoral, el efod, el manto y la túnica bordada, el turbante, el cinturón. Harán vestiduras sagradas para tu hermano Aarón y para sus hijos, para que me sirvan en el sacerdocio. Utilizarán para ello el oro, el azul, la púrpura, el carmesí y el torzal de lino fino. Y como obra de artífice harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí y torzal de lino fino, y tendrán 2 hombreras unidas a sus 2 extremos que se entrelazarán. Y la banda del efod que está por encima será de su mismo labor, del mismo material de oro, azul, púrpura, carmesí y torzal de lino fino. Aquí tenemos primeramente las vestiduras al lado izquierdo de los sacerdotes. Está la vestidura básica, que lo vemos en blanco, y las 2 vestiduras, 2 siguientes dibujos, el central y el del lado derecho, vemos las vestiduras ya del sumo sacerdote con todos los instrumentos puestos sobre su cuerpo. Vamos a ver para qué servían estas vestiduras. La primera era para gloria, en hebreo kavod, también para esplendor, tiferet, y para consagrar, kadash, el ministerio sacerdotal. Estas vestiduras eran para todo sacerdote que servía en el tabernáculo y tenía 4 prendas básicas, las cuales estamos viendo en el dibujo. Primeramente había una túnica blanca, el ketonet, luego había unos pantalones miknasakim, un cinto que tenía unos 16 metros de largo, avnet, un turbante que cubría puntiagudo de tela larga, mikbat, y ese turbante iba enrollado en la cabeza. Todas las vestimentas eran de lino blanco para que los sacerdotes no sudaran mientras trabajaban en el tabernáculo. Ahora entramos en las vestiduras del Cohen Gadol, sumo sacerdote. Las 3 primeras vestiduras que hemos visto antes citadas, el ketonet, miknasayim y avnet, tenía que llevarlas el sumo sacerdote. Pero además de esto, había otras 5 vestiduras más. El turbante redondo, mishnefet, el segundo, la diadema, tzitz, el tercero, el manto azul, meil, el pectoral de juicio, josem, y el delantal, llamado en hebreo efod. Dice así en Shemot 28:9. Y luego tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellos los nombres de los Bené Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al nacimiento de ellos, y como obra de escultor con grabaduras de sello grabarás las 2 piedras con los nombres de los Bené Israel, les harás alrededor encastes de oro. Y pondrás aquellas 2 piedras sobre sus sombreras del efod como piedras en memoria para los Bené Israel, y Aarón llevará sus nombres sobre sus 2 hombros como un memorial en presencia de Adonai. Aquí vemos el pectoral. Aquí vemos la fotografía y cada piedra llevaba un nombre de las tribus de Israel, como hemos leído. Había 12, cada piedra eran piedras valiosas y estaban puestas sobre el pectoral Josem del sumo sacerdote. También vemos encima de los hombros del sacerdote esas piedras sobre las sombreras del efod que eran para recordar
para los hijos de Israel y llevaban 6 nombres en cada piedra, como memorial en perpetuo para el Eterno. ¿Qué son estas piedras de ónice de color negro y de tan gran valor? Aquella donde estaba escrito los nombres de las 12 tribus delante del Dios de Israel. 6 en cada piedra por memorial delante del Eterno, engastadas en filigrana de oro para que fueran llevadas por Aarón sobre sus hombros, como hemos visto. Esto, sin lugar a dudas, representa la carga del pueblo de Israel sobre los hombros del Mesías Yeshua. Esto es una sombra profética del sumo sacerdote. Desde el momento que a nuestro Adón Yeshua tomó el madero sobre sus hombros, hasta que lo dejó en el monte Gólgota, donde fue crucificado y colgado, llevaba el pecado de las 12 tribus de Israel sobre sus hombros, con un añadido extra, de que Israel, al ser elegida nación sacerdotal, representaba también el pecado de las naciones, como lo leemos en Isaías 53, 11, 12. Gracias a la aflicción de su alma, verá la luz y quedará satisfecho por su conocimiento mi siervo. El justo justificará a muchos y cargará con los pecados de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los pecadores, habiendo cargado con el pecado de multitudes y orada por transgresiones. Estas piedras de ónice también nos hacen ver la importancia del liderazgo y compromiso dentro del ministerio terrenal que existía en aquel momento. Este compromiso era para el desarrollo espiritual de los demás, dando crecimiento al cuerpo del Mesías, con una fe bien formada mediante la sana doctrina bíblica que todos poco a poco vamos conociendo, para que la fe de todo hijo del reino pueda llegar a vivir en la voluntad del Eterno, desarrollando una conversión verdadera de corazón, con la amistad con Abba, sabiendo que solo en Elohim podemos confiar y desarrollar nuestras vidas en la plenitud en el Mesías Yeshua. Shaul nos lo define así en 2 Corintios 11, 28, 29. Aparte de las cosas externas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la solicitud de todas las iglesias. ¿Quién enfermó y yo no enfermo? ¿Quién es inducido a pecar y yo no me quemo de angustia? Si es propio gloriarse, me gloriaré en las cosas de mi debilidad. Todo creyente llevamos alguna carga, queramos o no, en nuestros hombros. Todos somos intercesores, que somos o intercedemos clamando al Eterno por nuestros seres más queridos, amigos, familiares, por esta sociedad que está manipulada y destruida por Satanás. El verdadero creyente, el cual sufre en su propia carne estas aflicciones tanto físicas como espirituales dentro del cuerpo del Mesías y el de la humanidad. El verdadero creyente debe seguir orando sin cesar día y noche delante del Dios de Israel. De la misma manera, Yeshua, día tras día, intercede delante del Padre. Él fue investido en el cielo con esa ropa verdadera, esas vestiduras de honra y esplendor, que también tienen los nombres de los hijos de Israel. Los nombres están puestos sobre el pectoral de juicio, sobre sus hombros, a las 12 tribus me refiero. Así él puede llevar la memoria de los hijos de Israel delante del Padre constantemente, como está escrito en Hebreos 7, 25 al 26.
por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por medio de él se acercaron a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, incontaminado, separado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos. Como el Mesías está llevando los nombres de los Bené Israel, las dos piedras que están sobre sus hombros, hay un constante recuerdo de su muerte delante del Padre, a favor de todos nosotros días tras día, intercediendo de día y de noche como el gran intercesor de nuestras vidas, clamando a la misericordia infinita del Padre de los Espíritus. Seguimos leyendo la Escritura. Harás asimismo el pectoral de juicio, obra de artífice como la obra del efod, doral de oro azul, púrpura, carmesí y torzal de lino fino, y será cuadrado, doble, palmo de longitud y de un palmo y su anchura, y lo engarzarás en engases de pedrería, 4 hileras de piedra, una hilera como un rubí, topacio, esmeralda, y la segunda hilera una piedra turquesa, zafira, un diamante, la tercera hilera un jacinto, un ágata y una amatista, y la cuarta hilera un berilio, un ónice y un jaspe. Estarán montados en engastes de oro, y estas piedras serán según los nombres de los Bené Israel, 12 según el nombre de sus tribus, grabadas con un sello, cada una con su nombre serán para las 12 tribus de Israel. Para el pectoral harás unas cadenetas de oro puro, trenzadas a modo de cordón. Formarás en el pectoral 2 anillos de oro y sujetarás los 2 anillos a los 2 extremos del pectoral. Luego meterás las 2 trenzados de oro en 2 anillos y en los 2 extremos del pectoral. Aquí tenemos el pectoral de juicio, donde están las 12 tribus de Israel y con las piedras que acabamos de leer citadas, cada uno por su nombre y por su tribu. Tenemos en el número 1 el rubí, el topacio, la esmeralda, la turquesa, el zafiro, el diamante, el jacinto, el ágata, la amatista, berilio, onice, jaspe, y en el lado derecho tenemos los nombres de los Bené Israel según su nacimiento, nos dice la Escritura. Obviamente tenemos a Rubén, a Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zebulón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, José y Benjamín, que era el pequeño, el último hijo de Jacob. El pectoral de juicio, llamado en hebreo Josem, estaba compuesto por esas 12 piedras que acabamos de ver. Y también había un Urim y un Tumim. Había 2 explicaciones por las cuales se le llamaba de juicio. La primera, que se encuentra en el Talmud, dice que es llamado así porque hace expiación por la perversión de la justicia civil. La otra interpretación, que es presentada por Rashi, dice que es llamado pectoral de juicio porque prueba las afirmaciones que hace por medio del Urim y Tumim y sus promesas son verdaderas. Leemos Números 27-21. Cuando había duda con el respecto a hacer en cuanto a asuntos importantes para la nación, se acudía al sumo sacerdote, él se volteaba hacia la Shejina, la presencia divina, y el que preguntaba se colocaba detrás. Tenemos al sumo sacerdote como mediador y hacía su pregunta. En el pectoral estaban todas las letras del alefato hebreo. Se dice que las letras se alumbraban milagrosamente para formar la respuesta deseada. De este modo el pectoral aclaraba sus afirmaciones y fue llamado pectoral de juicio. Estas piedras preciosas engarzadas en oro representan a cada uno de los hijos de Israel y cómo Elohim nos ama y nos ve dentro del corazón del Mesías. Esto es una forma alegórica, espiritual de entender esto
a Yeshua en su perfecta intercesión celestial. Y seguimos leyendo. Verso 29. Y cuando entre en el santuario, Aarón llevará los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón para memoria delante del Eterno. Y en el pectoral del juicio pondrás el Urim y Tumim para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante del Eterno. Aarón llevará continuamente el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante del Eterno. Aquí vemos lo anteriormente citado, llevando en el pectoral del juicio sobre su corazón, llevando dentro del pectoral el Urim y el Tumim. Bien, aquí los guardaba el sumo sacerdote, que era utilizado para consultar al Eterno sobre ciertos asuntos, confirmado por esas dos piedras de luz y perfección. Vamos a ver qué son estas dos piedras. Urim significa luces y Tumim significa perfecciones. Es un emblema de verdad completa, ya que se piensa que procede de la raíz Tamim, que significa perfecto o íntegro en el hebreo. Libre de defectos, completo, entero, es la misma palabra que describe al cordero para el sacrificio. Tenemos que acordarnos que el cordero tenía que ser tamim, sin defecto, para presentarlo delante del Eterno. Y tenía que estar libre de imperfecciones. Por lo que el Urim y Tumim tradicionalmente ha sido traducido como luces y perfecciones, para referirse a una forma en la que el sumo sacerdote podía consultar al Eterno para aconsejar a un gobernante para la toma de decisiones. Tal y como se nos describe en Números 27-21, en donde Josué podía consultar el juicio de Dios a través del sumo sacerdote. Eleazar, el cual era el sumo sacerdote en aquel momento, se desconoce la naturaleza exacta de qué era el Tumim y el Urim, pero se especula, de acuerdo a la tradición judía, que eran unas piedras en donde el Tumim daba una respuesta positiva o negativa a la pregunta del gobernante, y solamente si el Urim se iluminaba, era la forma de corroborar que la respuesta del Tumim provenía de Dios o no era así. Según Rashi, Urim Betumim es el nombre de un pergamino en el que estaba escrito el nombre del Eterno. Este pergamino fue puesto de los pliegues del pectoral y causaba que las letras se iluminaran y se perfeccionaran cuando daba una respuesta divina. Las piedras con los nombres de los Bnei Israel están más lejos del corazón que el Urim y el Tumim. Esto nos enseña que la voluntad de Hashem es más importante para un sacerdote que los hombres y tiene la máxima prioridad. En las Escrituras podemos corroborar que el uso del Urim y Tumim corresponde a un periodo de unos 500 años. Desde los tiempos de Josué hasta los tiempos de David Hamelech, antes del primer templo. No se sabe nada de lo que sucedió después y por qué se descontinuó su uso. Leemos Números 27, 20 y 21, la investidura de Josué y la muerte de Moshe. Eso es una referencia para que veamos lo que vamos a hablar seguidamente. Dice así: lo investirás con autoridad para que toda la asamblea de los Bnei Israel le obedezca. Y él se presentará ante el sacerdote Eleazar y consultará mediante el juicio de los Urim en presencia del Eterno. Por orden suya saldrán y por orden suya entrarán. Y todos los Bnei Israel con él, toda la asamblea. Éxodo 28, 31, 35. El manto del efod lo harás todo de azul. La abertura para su cabeza estará en medio con una orla alrededor de obra de tejedor, como el cuello de un cochelete, para que no se rompa.
En sus orillas harás granadas de azul, púrpura, carmesí alrededor de todo su borde y entre ellas campanillas de oro alrededor. Una campanilla de oro y una granada, una campanilla de oro y una granada por las orillas del manto sobre el entorno. Estará sobre Aarón cuando ministre, y así se oirá su sonido cuando él entre en el santuario en presencia del Eterno tu Dios y cuando salga, para que no muera. Aquí vemos las vestiduras del sumo sacerdote, Éxodo 28 del 31 al 35, que acabamos de ver anteriormente. El manto azul o el manto del efod se ponía sobre la túnica blanca y en su orla llevaba una línea de granadas y campanillas intercaladas. Esto era un símbolo de justicia. En el día del Yom Kippur, cuando el sumo sacerdote Cohen Gadol entraba adentro, mientras el sacerdote se movía, esas campanillas decían a los Kohanim, a los sacerdotes, que el Cohen Gadol estaba vivo. Y esas campanillas quería decir, al estar vivo, que ese sumo sacerdote había mantenido la santidad y había vivido en pureza delante del Eterno. Seguimos leyendo capítulo 28-36. Harás además una plancha de oro pura y grabarás en ella como se graba un sello de santidad para el Eterno, la cual colocarás con un cordón de azul sobre el turbante, estará en el frontal del turbante y estará en la frente de Aarón, y Aarón será portador de la culpa respecto de las cosas sagradas que los Bené Israel consagren en todas sus obras y ofrendas. Estará continuamente sobre su frente para hacer aceptos delante del Eterno. Aquí vemos una tiara donde dice santidad Yud Hei Vav Hei. El Talmud nos cuenta que había un espacio entre el gorro y la lámina donde solo se colocaba el tefilín de la cabeza. Esta lámina de oro fue puesta para expiar los sacrificios que no fueran hechos de manera perfecta. Esto concuerda con 1 de Pedro, capítulo 2, verso 5, donde dice: vosotros también, como piedras vivas, estáis siendo edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Yeshua HaMashiach. Por medio de nuestro Adón Yeshua, nuestro sacrificio espiritual son aceptados delante del trono de Elohim. Tu adoración, tu alabanza, tu tiempo de ayuno, la oración y tus ofrendas físicas, monetarias o de tiempo son bien recibidas por el Padre de las luces. Yeshua HaMashiach lleva la culpa de día y de noche sobre su frente del pueblo de Israel hasta el día de su venida, pues como ya hemos dicho, su sacerdocio es eterno por siempre, según el orden de Melquisedec. Entramos en la consagración de Aarón y sus hijos. Éxodo 29, del 1 al 10. Esto es lo que harás para consagrarlos, para que me sean sacerdotes. Tomarás un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto, panes sin levadura, tortas sin levadura, amasadas con aceite, hojaldres sin levadura, untados con aceite. Lo harás de flor de harina y los pondrás en un canastillo, y en el canastillo los ofrecerás juntamente con el becerro y los 2 carneros. Harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda de reunión y los lavarás con agua. Tomarás los vestidos y vestirás a Aarón con la túnica y el manto de efod y el pectoral, y lo ceñirás con el cinto del efod. Pondrás el turbante sobre su cabeza y sobre el turbante pondrás la diadema sagrada, la tiara. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás. Después harás que sus hijos se acerquen y las vestirás las túnicas.
y les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos, y les atarás las tiaras, y tendrán el sacerdocio por estatuto perpetuo, y así llenarás la mano de Aarón y la mano de los hijos. Aquí vemos una fotografía, un dibujo representando aquel hecho, como Moshe estaba vistiendo a su hermano Aarón con las vestiduras del sumo sacerdote de honra y esplendor. Aquí tenemos a los hijos, los cuales están esperando, pero primeramente tenía que ser investido y vestido el sumo sacerdote. 29:4. Harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda de reunión y los lavarás con agua. Tomarás las vestiduras y vestirás a Aarón con la túnica y el manto del efod y el pectoral, y lo ceñirás con el cinto del efod. Esto que hemos leído en el verso 4 sobre el lavado de Aarón y sus hijos era una inmersión total en agua. Aquí utilizamos la palabra hebrea rahatz, que quiere decir inmersión total del cuerpo en aguas purificadoras. Esta tevilá o purificación es la que inicia todo ministerio sacerdotal. Cuando el templo estaba en Jerusalén, nadie podía entrar sin antes pasar todo su cuerpo desnudo por las mikvot, las fuentes de purificación, las piscinas de purificación que están afuera del templo y que siguen existiendo, donde todos los creyentes obligatoriamente debían pasar por ellas, aguas limpias, naturales y purificadoras. Yeshua tuvo que pasar por esta tevilá, por esta inmersión, antes de empezar su ministerio sacerdotal aquí en la tierra. Él lo hizo en el río Jordán. De la misma manera, una de las ordenanzas dadas por Yeshua es el de hacer la inmersión para todo creyente en las aguas purificadoras, que es la señal de dejar nuestro viejo hombre atrás, dejar nuestra carnalidad en las aguas purificadoras, saliendo un hombre nuevo y un hombre espiritual que empieza a ejercer como sacerdote dentro del reino del Mesías. Una vez purificado, Aarón es vestido con las diferentes vestiduras ya citadas, la túnica, el manto y el efod, y finalmente el pectoral, siendo finalmente ceñido con el cinto del efod. Dice así en el verso 6: pondrás el turbante sobre su cabeza, y sobre el turbante pondrás la diadema sagrada. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y lo ungirás. Aquí estamos viendo la imagen profética de Aarón, según va a ser ungido por su hermano Moshe antes de la dedicación del Mishkan. Lo que dice que va a suceder en ese momento, y va a ser derramado ese aceite de la unción y luego ungido. Es la base y fundamento del orden legal que había de durar hasta ofrecerse el sacrificio de nuestro Adón Yeshua como la ley para justicia. Este aceite que es derramado sobre la cabeza del sumo sacerdote Aarón es el mismo aceite de la primera remesa que se utiliza en el encendido de la menorá. Esta imagen representa la unción de nuestro Adón Yeshua, donde el Altísimo lo declara en el libro de Hechos Señor y Mashiach. Una vez Yeshua glorificado y resucitado de entre los muertos como vencedor y Señor y amo del universo, recibe todo poder y toda autoridad. Hechos 2:36. Así dice Simón Kefa: sepa pues con certidumbre toda la casa de Israel que a este Yeshua a quien vosotros crucificasteis,
Elohim lo hizo Adón y Mashiach. Hasta que Yeshua no fue glorificado, no recibió todo el poder y potestad. Todo creyente que tiene la fe en los escritos bíblicos y los practica, recibirán esta misma unción, como leemos en la epístola primera de Juan, capítulo 2, del 20 al 27, y la promesa dada por Yeshua a los discípulos en primera de Juan, que dice así, primera de Juan 2, 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y todos vosotros lo sabéis. Y en Juan 15, 27 dice así también, aunque en cuanto a vosotros la unción que de él habéis recibido permanece en vosotros, y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, sino que así como su unción os enseña todas las cosas, y es verdad y no es mentira, así como ella os enseñó, permaneced en él. También tenemos en Juan 15, si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Paracleto, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de la verdad, el cual este mundo no lo ve ni lo puede recibir. Vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Betoham. No os dejaré huérfanos, vengo a vosotros aún un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veis porque yo vivo, también vosotros viviréis. Así que la obediencia a los mandamientos por medio del amor y la fe en el Mesías conllevan a un nivel espiritual más elevado, el cual confirma dentro de la vida a todo creyente que el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, el cual mora en nosotros, ha sido confirmado dentro del corazón del ser humano, dándonos la salvación y la promesa dada por Mashiach en Juan 15, que acabamos de leer. Una vez que Aarón es vestido y ungido con todas las vestiduras santas, llega el momento de que sus hijos sean vestidos con las túnicas, el cinto, las tiaras sobre sus cabezas, estableciendo la casa de Aarón, el sacerdocio perpetuo. 29:8. Después hará que sus hijos se acerquen y les vestirán las túnicas, y les ceñirás el cinto a Aarón y a sus hijos. Y les atarás las tiaras y tendrán el sacerdocio por estatuto perpetuo. Así llenarás la mano de Aarón y la mano de sus hijos. Llegando el momento de ministrar, eran obligatorias y necesarias, pues eran para la dedicación por primera vez el santuario en el desierto. Por ser sacrificios de inicio del ministerio sacerdotal, son especiales y no se preparan exactamente igual que los demás sacrificios posteriores. El sacrificio del Mesías es la base para el ministerio sacerdotal de Melquisedec. Por medio de su sacrificio nosotros podemos presentar sacrificios espirituales. Vemos desde el versículo 29, desde el 11 al 42, el sacrificio, desde el capítulo 29 al 11:42, el sacrificio Tamid, que era el diario y continuo que se presentaba al Eterno. Todos los demás sacrificios de diferentes animales, ofrendas y libaciones delante del Eterno para dedicación del tabernáculo de reunión, los cuales apuntan directamente a Yeshua, el Mesías, en todos los sentidos, espiritual y terrenalmente, sin lugar a duda. Éxodo 29:43. Y allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Por lo cual santificaré el tabernáculo de reunión y el altar también a Aarón.
y a sus hijos santificaré para que me sean sacerdotes. Y habitaré en medio de los hijos de Israel y seré su Dios. Y ellos conocerán que yo soy Adonai su Dios, que los saqué de la tierra de Mizraim para habitar en medio de ellos. Yo, Adonai su Dios. El encendido del fuego del altar de sacrificio fue realizado por Elohim desde el cielo, consumiendo el holocausto que había en el altar del sacrificio. Esto fue designado para no apagarse en ningún momento. Viendo esto, el pueblo, que cayó fuego del cielo, se postró y adoró, santificando a Israel e iniciando el ministerio sacerdotal de Israel. Esto está en el libro de Levítico 9 para el que lo quiera leer. Iniciando este ministerio siendo la sombra profética del ministerio de Yeshua HaMashiach, el cual es el ministerio celestial. Aquí tenemos un dibujo para que nos hagamos una pequeña idea del altar del sacrificio, donde se presentaban los sacrificios y las ofrendas al Eterno por las diferentes causas que había. Aquí vemos a los sacerdotes cómo están avivando el fuego. Ese fuego no podía apagarse en ningún momento. El Eterno toma como punto de encuentro el Mishkan, el tabernáculo, para poder encontrarse con el hombre, santificando la tienda de reunión a los hijos de Aarón y sus vestiduras, siendo sus sacerdotes, y Elohim, su mismo Dios todopoderoso, declara que Él sería su Dios, mostrando su gloria, su Shekinah, la cual encendería el altar del sacrificio venido del cielo. Este fuego debía ser mantenido por los sacerdotes, como he dicho, y nunca se podía apagar por la noche. Se quedaba un sacerdote de guardia vigilando los rescoldos del día por si fuera necesario avivarlo de alguna manera. Esto representa el fuego del Ruach HaKodesh dentro de los creyentes en Yeshua, que no puede ser apagado y tenemos que estar continuamente avivándolo con la oración, la alabanza, la adoración, con nuestra acción de gracias, con nuestras ofrendas, para que no nos quedemos dormidos y podamos caer en transgresión o pecado, como alguna vez le podía pasar al sacerdote que guardaba el fuego por la noche. Debemos estar siempre listos y prestos con el fuego del Espíritu y no quedarnos dormidos. Vamos a ver el altar de incienso. El altar de incienso tenía un techo, a diferencia del altar de bronce. En el atrio, el altar de incienso estaba junto al segundo velo. Bien, tenemos el primer velo que daba junto al lavacro, donde los sacerdotes se lavaban. Ese es el primer velo. Y iban entrando. Tenemos la menorá en el lado izquierdo. Tenemos la mesa de los panes de la proposición en el lado derecho, y justamente en el medio, delante del segundo velo, entre el velo y el Arón Kodesh, estaba el altar de incienso. Como he dicho, este altar tenía un techo, o diferencia de altar de bronce, en el atrio que fue llenado de tierra. En las escrituras, el incienso aromático simboliza el conocimiento, como está escrito en 2 de Corintios, capítulo 2, 14-15. La quema del incienso simboliza la oración con el entendimiento, como está escrito en 1 de Corintios 14-15. La oración con el entendimiento está simbolizada por la quema del incienso en el altar de oro cada mañana y cada tarde. Se ofrecía incienso al Eterno.
Esto nos enseña la importancia de la tefilá diaria en nuestro ministerio sacerdotal por medio del Mesías Yeshua. También nos dice en 2 Corintios capítulo 2, 14 al 15, pero gracias sean dadas a Elohim, quien siempre nos hace triunfar en el Mesías y por medio de nosotros manifiesta la fragancia de ese mismo en todo lugar. Porque para Dios somos olor fragante del Mesías entre los que son salvos y entre los que se pierden. Y 1 Corintios 14, 15 dice así, entonces ¿qué? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Entonaré salmos con el espíritu, pero también con el entendimiento. Ya para finalizar, vamos a ver básicamente qué hemos aprendido sobre todo este estudio. Aprendemos que las vestiduras de honra y esplendor fueron realizadas para la consagración del Mishkan de reunión, la morada de Elohim, consagrando a Aarón como sumo sacerdote, cargando con todo el pecado del pueblo de Israel y sus transgresiones de las 12 tribus. De la misma manera, Yeshua cargó con todo el pecado del pueblo de Israel como nación sacerdotal y el de toda la humanidad en sus espaldas, llevando la carga y culpa delante del Dios Altísimo, pues su oficio le designaba a llevar esta tarea encomendada, la cual le costó negarse a sí mismo y entregar su propia vida. Él alcanzó un estatus mucho más elevado después de su resurrección, donde fue elevado a los cielos. Por medio de su obediencia, subió a los lugares celestiales, designado a este verdadero sacerdote santo y perfecto en toda su gloria, y también en su esplendor, de la cual solo Yeshua HaMashiach es digno. Leemos Hebreos 4, del 14 al 15. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que ha traspasado los cielos, Yeshua, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y ya finalmente, que por el sacerdocio, el cual ejercemos hoy según el orden de Melquisedec los creyentes en Yeshua, es un sacerdocio espiritual escogido por Elohei Israel. Debemos orar con agradecimiento delante del Eterno, tal y como el sacerdote cuando quemaba incienso. Debemos orar con el entendimiento en nuestro ministerio sacerdotal como intercesores, llevando los pecados de nuestros seres queridos, amigos y de la humanidad, para que Yeshua, como mediador celestial, pueda aplicar su misericordia y llegue a cambiar sus corazones. Así que, amados hermanos, ofrezcamos día a día este incienso de olor fragante con nuestras vidas como creyentes por medio de la alabanza, la adoración y la acción de gracias delante del Padre de las luces. Porque para Elohim somos olor fragante en Yeshua HaMashiach, entre aquellos que hemos recibido por gracia la salvación. Y ya con esto quiero terminar, despedirme de todos ustedes, dando gracias. Aquí tenemos otra imagen de cómo Moshe Rabenu está invistiendo a su hermano Aarón. Aquí seguramente es cuando iba a derramar el aceite de la unción sobre él. Aquí le vemos con todos los sacerdotes alrededor, con todo preparado. Bueno, eso es algo para que tengan una pequeña referencia.
Y ya nos vamos a despedir, que no quiero alargar más el estudio, amados hermanos. Quiero darles gracias por esta Parashat Tetzaveh, por su tiempo, por este estudio. Espero que haya sido de edificación, que hayan aprendido, que hayan crecido y que lo apliquen en su vida particular. Como siempre, entramos en el momento de dar gracias al Todopoderoso, al Rey del Universo, pero sin antes olvidarnos del pueblo de Israel. Y como dice la Escritura, sigamos orando por el pueblo de Israel según el Salmo 122. Orad por la paz de Jerusalén. Y quiero elevar ya una oración con todos ustedes, dando gracias al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Bendito sea tu glorioso nombre, Akadosh Baruj Hu. Bendito Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores. Que tu palabra, Señor, que tu presencia, Señor, cambie nuestros corazones, Señor. Que tus enseñanzas, Señor, no se queden inertes y muertas en nuestras vidas, sino que sean para crecimiento y que sean para acercarnos más y más a la verdad de nuestra Don Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Rey del Universo, Señor, que todas las cosas han sido creadas por ti, lo bueno, lo perfecto, lo santo. Dios del Universo, Akadosh Baruj Hu, bendito sea tu glorioso nombre. Bendecimos al huérfano, al pobre, a la viuda, al necesitado, a todos los enfermos de tu pueblo, Señor, a aquellos que están en necesidad, Señor. No te olvides de los pactos y promesas con tu pueblo Israel, Señor, con Abraham, con Isaac y con Jacob, Señor. Que tu mano esté siempre sobre ellos. Dale sabiduría. Oramos por las familias, Señor, de los secuestrados, por las FDI, Señor. Y clamamos victoria en el nombre de Yeshua HaMashiach, porque tú eres un Dios de poder, es un Dios de victoria, Señor. Y sabemos que todo lo que está sucediendo es para que la gente se vuelva a ti, a nuestro Don Yeshua, al Rey de Gloria, Señor. Porque no podemos confiar en el hombre, porque en el hombre cambia y se desvanece como los pensamientos. Pero tú eres eterno y verdadero, indestructible eres tú, Adón Yeshua. Así que quiero darte gracias y bendecirte una vez más. Bendito sea tu nombre por siempre, que esta palabra llegue a millones y a millones de personas. En el nombre de tu Hijo Yeshua te doy gracias. Akadosh Baruj Hu, Beshem Yeshua HaMashiach. Amén. Ve amén. Pues nada, amados hermanos, que tengan un día precioso de Shabbat, que disfruten con sus seres queridos, que disfruten, que santifiquen el Shabbat, que canten alabanzas, canten salmos y disfruten del Shabbat. Un fuerte abrazo, su amigo y hermano. Por amor de Sion no callaré. Shabbat Shalom Lekulam. Shabbat Shalom.